Incluso YouTube está tumbando y pues bloquea ciertos videos no se puede hablar contra el sistema ahora. El nuevo orden mundial, Babilonia, buscándole la sede al Cristo. Acuérdense que la gran ramera, y se refiere también a Babilonia, porque a veces dice que es una mujer, ¿sí? Y está montada sobre una bestia de 7 cabezas. Recuerde que ese es el sistema que va a presentar al anticristo. ¿Sí? El sistema es. Entonces, ellos hicieron ladrillos, bloques, mejor decirlo así, ladrillos de barro con monte, lo picaban y hacían esta mezcla. Y esto representa la obra del hombre. Por eso le digo, hoy por hoy hay muchas formas en las que el hombre quiere acercarse a Dios, pero a veces no por lo que Dios manda. La gente quiere acercarse por el ocultismo, el Illuminatis, el yoga, la trascendentalización. Quieren acercarse por medio del ocultismo, la brujería, la santería, la hechicería, el espiritismo. Todas estas han sido formas que el diablo ha dado. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso viene de Babel. Babel es madre de todas, es una, dice en otro escrito, en otro libro, una de todas las falsedades, las religiones. En otras palabras, como le digo, Babilonia es un sistema de rebelión contra Dios. Esto es lo que se dice, muchos caminos. Ella es la sede de los muchos caminos. Es la sede donde el hombre no quiere tomar en cuenta el nombre de Dios, sino buscarse un nombre para ellos. Esa es la realidad de lo que el hombre quiere hacer. Entonces, el hombre quiere edificar siempre algo en su propia naturaleza, en su propio pensamiento, en su propia sabiduría, para llegar a Dios, para llegar al cielo. Todo eso usted ve, eso se vende de miles de cosas, hasta pomitos, agua bendita, la colonia de yo no sé quién, la oración del santo yo no sé cuál. Sí, porque según eso es lo que nos acerca a Dios. Entonces, Babel quiere mostrar la habilidad humana como una forma para acercarse a Dios. Y eso es lo que Satanás le vino a decir a la mujer: si usted come será semejante a Dios. Y en ese pecado cayó Adán y Eva. Entonces, el hombre siempre quiere acercarse a Dios por sus inventos. Son inventos. Son cosas raras y extrañas. Nosotros debemos ser guiados por la palabra del Señor. Claro, Satanás quería adelantarse. Digo, todavía hay tiempo, hay que empezar. Ya empecemos a inventar un lugar. Y bueno, todas aquellas cosas, porque Dios todavía no ha ordenado la revelación, no ha ordenado todas las cosas, y así confundimos a la gente. No, lo que es de Dios se lleva a cabo. Entonces, aquellos que viven conforme a ese procedimiento de Babilonia, que son guiados o que quieren dejarse guiar por lo que Babilonia es, les dice, representan, ciertamente ellos no van a agradar al Señor. Ellos no van a vivir porque, como le digo, Babilonia muestra el sistema natural de cómo el hombre se puede justificar. Pero aquí la única manera de ser justificado es por medio de Jesucristo. Por eso cuando Dios llama a Abraham es para representar en un hombre la verdadera fe, en un hombre la verdadera simiente. Desde Abraham en adelante empieza un curso de la historia distinto donde Dios empieza a mostrar su proyecto de salvación. Abraham es el hombre con el que él pacta. Abraham es el hombre llamado. Abraham es el hombre que él lo llama para engendrar una generación distinta. Abraham es el hombre que Dios llama para ser el padre de la fe. Abraham es el hombre que Dios llama para hacerlo su amigo.
para mostrarle el principio de vida en el que Dios iba a manifestar. Desde ahí en adelante comienza el desarrollo de Dios en cuanto a su propósito. No era que Dios no lo tuviera, Dios empieza a desarrollarlo y a llevarlo a cabo. Entonces ahí está. Y cuando usted ve a Abraham, entonces el principio que Dios le dio a Abraham, ¿cuál fue? ¿Cuál cree que fueron los principios de unión que él usó? Y es el que por donde Dios siempre comenzó. Y este principio de unión que Dios lo hizo por medio de la sangre. El sacrificio, Dios le mandó a hacer un sacrificio y a separar al animal. Y Abraham tenía que esperar que Dios se acercara, viniera, y tuvo que pasar espantando unos pájaros. ¿Han leído la historia? Bueno, mientras Cristo viniera, el hombre tenía que mantenerse espantando los pájaros. En medio del sacrificio tenía que mantenerse espantando todos los viejos, todas aquellas aves. Entre tanto, pero después, como Dios quería acercar la realidad del objetivo de su salvación, Dios le dijo: yo con usted voy a hacer un pacto. Ahí empieza, ¿sí ven? La asociación, pacto, matrimonio, compromiso, tratado, testamento. Dijo: con usted voy a hacer la historia. Por eso lo primero que cuando Dios lo llama le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te bendeciré y serás una gran nación, y te bendeciré, y bendito lo que te bendijere y maldito lo que te maldijere, y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Entonces sigue pasando esto, y Dios le dijo: el pacto que yo tengo contigo de unión se llama circuncisión. Necesito que todos los que entran en este pacto se circunciden para entrar, todos, desde el viejo hasta el más nuevo. Serán mis pueblos si están circuncidados. Era una marca ante Dios, era una marca de descendencia, era una marca de origen de engendramiento por sangre. Era una marca que tipifica circuncidar el corazón, que tipifica regeneración, la sangre, el tipo de la regeneración. La circuncisión quiere decir que Dios iba a engendrar por medio de sangre, porque ¿dónde es que Dios mandó a circuncidar? ¿Qué fue lo que Dios mandó a circuncidar? No, en el Antiguo Testamento era el cosito de los hombres, el prepucio, allá. ¿Y para qué usa el hombre? ¿A dónde está el prepucio? En la parte viril del hombre. ¿Para qué se usa la parte viril del hombre? Dios le dio la parte viril al hombre para engendrar. Quiere decir, Dios dijo: traigo algo nuevo porque voy a engendrar una descendencia que me va a representar por usted. Y usted va a ser no solamente padre de esa descendencia, sino padre de lo que se encumbra en cuanto a la fe. Entonces Dios dijo: ahora voy a marcar un destino, voy a marcar tu descendencia y voy a levantar la mía, dijo Dios, por medio de tu nombre. Mira lo que Dios dijo: Dios, voy a marcar tu descendencia y voy a levantar la mía por medio de tu nombre. Cuando Dios le dio al hijo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Cuando le dio al hijo que él amaba, el hijo de la promesa. Y cuando usted lee la palabra el hijo de la promesa en el Nuevo Testamento, quiere decir el hijo de ser engendrado por el Espíritu. Esa mujer no podía tener hijo, fue obró directamente un poder divino para que pudiera Dios engendrar, o pudiera, Abraham engendrar. Porque él, en otras palabras, así estaba el hombre como estaba, así estaba la tierra como estaba la mujer de Abraham. Cómo tenía el vientre la mujer de Abraham, cómo estaba el mundo, cómo estaba la tierra y cómo estaba el hombre, como muerto. En ella no nacía hijo. Así Dios le estaba diciendo: yo voy a engendrar un nuevo linaje que viene de mí, un nuevo linaje vivo en mi nombre. Cuando ese hijo que se engendró en ella era típico de un hijo de qué? Del Espíritu. Fue engendrado, no estoy diciendo que lo engendró el Espíritu Santo. La tipología, ese hijo fue engendrado por Abraham, pero es el típico hijo del Espíritu, el hijo de la vida, el hijo de la promesa, lo dice la Biblia. Y cuando ese hijo, así, ¿qué le dijo Dios? Me lo vas a dar. Ahí le dijo: voy a matar tu descendencia porque van a ser la mía. Le dijo: me lo vas a sacrificar. ¿Dónde? ¿De qué habla ese sacrificio? ¿De qué habla ese sacrificio? De Jesucristo. Es más, en ese capítulo, donde Dios le dice, el 15, si no me equivoco, de Génesis,
le dice que le ofrende su hijo y se lo dé. El hijo queda extrañado y le dijo, bueno, llevamos leña, llevamos esto, llevamos aquello. Pero ¿por qué dónde está? Y él le dijo, Dios, el Señor, proveedor. Y ahí sale la palabra Jehová Jireh, el proveedor. Y fue y lo amarró y lo puso allá para sacrificarlo. Y levantó el cuchillo. Y apareció el ángel y le dijo, no lo sacrifiques. Y Dios le prohibió. Un macho cambio se quedó por ahí enredado en los cuernos. Y ahí empezó la línea. Y ahí estaba el foco tipológico de que venía la redención por medio de una persona. Y de ahí se instituyó una unión de consagración. La unión de consagración de Dios con Abraham era por medio, en el principio, de la circuncisión, pero por algo que practicó. Cuando usted lee eso, usted se va a dar de cuenta que eso no son cosas que están escritas porque querían rellenar y hay gente ponerse a escribir cosas ahí, sino que Dios sabía que eso tenía que escribirse y tiró a la persona. De ahí Dios y Abraham para constituir la relación con Dios y la consagración. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Levantar algo que era un testimonio firme de Dios. Dice que hizo un altar. Donde él llegaba, él vivía en tienda, pero levantaba un altar de piedra. Y recuerda que siempre era en piedra. Él vivía en tienda, pero levantaba un altar de piedra. ¿Sí ve? Él vivía en tiendas, pero levantaba un altar de piedra. Porque ahí tipificaba la redención y la unión del hombre con Dios. Y así siguió. Usted va a ver que hay un lugar donde él llega. Eso lo dice. Dice que Abraham estuvo junto ahí y a Betel. Siempre él estuvo entre ese lugar, porque el lugar de Dios es Betel. En otras palabras, no podía irse a Egipto, porque la parte era que Abraham no debía irse a Egipto. Porque Egipto es tierra de esclavitud. Entonces, desde ahí usted va a ver que Abraham era su altar de piedra. Y de ahí en adelante era altar de piedra. Y Abraham sacrificaba en su altar de piedra, porque esa era su unión, esa era la representación. Eso era tipológico. No, ni de ladrillo ni de tierra. Es más, Dios no aceptaba que fuera en tierra, porque eso tipificaba la obra humana. El hombre no, tenía que ser de piedra. Es más, cuando dice que Elías hizo el altar, dice que buscó incluso hasta 12 piedras. ¿Se recuerda? Hablando de los hijos de Israel. Sí. Porque no sería en tierra, porque tenía que ver con la obra del Señor. Entonces, esto tiene que ver con eso. No pueden ser los inventos humanos, no deben de ser los inventos humanos. No es lo que nos lleva al Señor. Lo que nos lleva al Señor es la obra del Señor. Es una obra firme, inmovible. Es su sangre preciosa. Es lo que nos limpia, lo que nos lava. Es aquello lo que nos santifica. Así que no podemos vivir por los inventos nuestros. Tenemos que eso así, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice el libro de Proverbios. Hay gente que quiere arreglar todo para ir para el cielo. Usted le pregunta a la gente que se va para el cielo y dice que sí. ¿Y por qué medio? Ellos tienen un poco de medio. Ya están buscando a los chinos porque piensan irse fuera para el cielo. La gente tiene muchos inventos, pero la verdad es el fundamento que Dios ha colocado. No es Babilonia lo que la gente está construyendo, la religión que la gente quiere, no son los bloques que la gente está colocando, no es la silla ni la pajita,
Usted sabe que hoy está muy de moda decir el hombre de paja. Y cuando se dice el hombre de paja, está diciendo hombre mentiroso, argumento mentiroso. Bueno, hay mucha gente construyendo los bloques de paja, la religión de paja, una verdad de paja, pura cosa engañosa. Ese es el tiempo en el que vivimos. Entonces el hombre intenta efectuar la obra de Dios con habilidades humanas. La única obra en voluntad del Dios del cielo que se hizo en obra humana fue la que Cristo hizo en la cruz en su cuerpo. Esa. Pero realmente la obra de Dios es una obra de espíritu. ¿Somos edificados en qué? En el espíritu. Por eso es que el Señor dijo que la carne para nada aprovecha. Así que el Señor no quiere la habilidad natural. La habilidad. Por eso es que puede haber un hermano aquí que cante como un pollo, es más, él no afina, él no sabe, no canta como todos esos cantantes del mundo que Dios no anda porque esa no es la habilidad que Dios quiere. Así cante como un pollo y como un sapito sin nada, eso para Dios es lo grato porque es la obra de Cristo. No es la habilidad humana. Con eso no se está diciendo que el que se prepara y tiene una voz que la afina, la entona, está mal. Pero es que lo que Dios, la gente, lo que quiere hacer por la obra de la carne, a Dios no le va a agradar. Aleluya. No, que no le va a agradar. Aunque sea muy perfeccionada, esa alabanza no va a ser igual a una persona que canta un poquito menos afinado, pero que gusta a Dios y que le canta a Que Dios no recibe obras que vengan de la carne. Aleluya. Y Babel representa la obra del hombre en la carne, la habilidad humana de la carne, el esfuerzo humano del hombre en la carne, por agradar a Dios, el esfuerzo humano en su propia fuerza para agradar a Dios. La Biblia bien lo dice refiriéndose a esto. No es del que quiere ni del que corre, no es con fuerza, sino con ¿qué? Es la obra del Espíritu. Así que cualquier esfuerzo que viene emanado de Babel, Dios lo aborrece. Por favor, búsquese 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí ve que no dice que es por el esfuerzo, ni por la carne? Por la gracia. La gracia de Dios es el método suficiente de salvación para el hombre. La gracia de Dios es el don, el regalo inmerecido de Dios para los pecadores. Es el medio de Dios para salvar al hombre en Cristo. Por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si ven, Dios, incluso el trabajo que estoy haciendo es el poder de la gracia trabajando en mí. Ahora nos vamos al 58 del mismo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si ven que el Señor quiere que crezcamos, pero no conforme al esfuerzo. Quiero entonces la obra de barro, los ladrillos que colocaron en Babel para construir, representa la habilidad humana, el hombre. Representa Babel, la religión, que se contrapone a la de Dios, la falsedad, la autojustificación. Recuerde el humanismo. Pero el edificio de Dios es hecho de piedra, porque las piedras no las hace el hombre, las piedras las hizo Dios. Es netamente la obra de Dios.
Entonces el edificio de Dios, la iglesia de Dios, hacia donde vamos a ir, es que es piedra viva. Sí, el edificio de Dios. Primera de Pedro 2. Verso 4, acercaos a él, piedra viva. Cristo es la piedra de la construcción. Cristo es la piedra angular. Él es la piedra del fundamento. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra, vosotros también como piedra, vosotros también como piedra, no como bloques de barro, ni de anime. Pero ciertamente en la iglesia del Señor hay bloques de barro, de anime. Gente que no es verdadera, trigo y cizaña. Hay gente que es trigo, pero así como hay piedras vivas, hay piedras muertas. Esta piedra viva, ¿sabes por qué somos piedras vivas? Porque estamos llamados a crecer. Las piedras tienen que crecer. Imagínense esas benditas piedras que pasan toda la vida en Cristo y nunca crecen. Pero niñitos tan siquiera tienen piedritas. ¿Ah? No estamos llamados a crecer, acercados a piedra viva. Pero dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados. Debemos de trabajar como piedra. ¿Para qué somos piedra? Para funcionar en el edificio de Dios. ¿Cuál es el edificio de Dios? La construcción. No se llama Babel, se llama la Jerusalén del cielo, se llama la casa de Dios, se llama la iglesia, se llama la corporificación de Cristo. Y en la iglesia, claro, Babel habla de la corporificación del ser humano en los sistemas de la religión, en el sistema de la falsa justificación. Entonces, usted va a ver que cuando uno lee ahí mismo en Pedro 2:2, dice como niños, ¿sí o no? Desee la leche. Aquí el material del cielo es pura leche fuerte. Sí. Pero dice que como niños, pero ya dice que cuando pasamos a ser, porque hay un momento que quedamos como niños, frágiles al evangelio, sin conocimiento, sin entendimiento, necesidad de guía. Pero después dice, cuando ya somos fuertes, cuando ya estamos duros, debemos edificarnos y debemos de crecer. No podemos pasar toda la niña, toda la vida en infantilismo espiritual. Sí, tanto tiempo y todavía infantilismo. Niño Heiber, puro niño de la compota. Herbert, puro niño chiquitico. Ya es tiempo de crecer. Así que este es, lo digo incluso en el libro de Hebreos, dice dejando ya los rudimentos. ¿Tú sabes lo que quiere decir los rudimentos? La doctrina básica. Rudimentos tenía que ver con la doctrina básica, el bautismo. Ahí lo dice. La imposición de manos. Entonces son doctrinas. ¿Cómo le llamamos a eso? Doctrina nan. Entonces, doctrina nenerina. De doctrina nenerina. Doctrina nan. Isomil. Si no sabes, son pura leche de niño. ¿Sí? Procrecimiento, provitamina. Son puras leches de esa. Bueno, ese tipo son leches de esa. Pero ya hay que salir de más. Cuando vemos en las varias partes que nosotros vemos, la iglesia llamada a crecer en Cristo, o el Cristo creciente dentro de nosotros. Le dije en otra que ese es el Cristo engrandado. Cuando nosotros leemos, siempre en la economía de Dios, en la visión de Dios, está que la iglesia crece. Ejemplo, cuando nosotros vimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, esta tierra de vida, de ganado y de esto y de aquello, habla de todo el sustento.
sustento. Eso habla de sustento del creyente. Cristo como trigo, como miel, como cebada, bueno, todo esto. Pero después dice tierra de hierro, de piedras. ¿Y para qué la piedra? Para construir. Cuando digo que la tierra, en la Biblia entrena tierra de piedra, ya habla de evangélicos fuertes, ya no puro de cebada, no puro de leche, sino tierra de hierro, tierra fuerte, piedras. ¿Para qué? Para edificar en la piedra. El evangélico que es piedra para edificar, no para pegar para allá y me romper la cabeza. No. Entonces, en este hecho, ¿para qué sirve el hierro? Ahí está la tercera fase, porque está la fase alimenticia, o lo que se llama la dieta del creyente para el crecimiento en la fe. Pero está la obra de trabajo. Cuando vemos piedra, ya es un cristiano que tiene que entrar en la obra de trabajo. No puede ser, hermano, yo me preocupo que nosotros pasemos tanto tiempo y nos quedemos siendo Cristo viene en la floresta, porque somos piedras que no hemos crecido. No puedo pasar todo el tiempo de alimenticia. Dijo, debéis de ser maestro. A mí me preocupa eso. Cuando digo, ay Dios mío, ya llevamos como 7 años en la floresta. Porque estamos llamados a crecer. No solamente alimentarnos, sino alimentar. Jesús alimentó a los discípulos, ¿sí o no? Pero los mandó a alimentar a las multitudes, ¿sí o no? Le dijo, tome, aquí está el pan, vaya. Si yo no me puedo quedar toda la vida queriendo ser alimentado. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomio que estamos hablando del trigo, de la cebada, de las aguas, de la obra del Espíritu, de Cristo como cebada, sustento, alimento, y cuando él dice tierra de piedras, de hierro y de cobre, ya pasa al nivel de fuerza y de construcción. Cuando ya un cristiano pasa al nivel de piedra, es el momento de ser edificado, y es el momento de que él empieza a ser edificado. Que empiece, que en otra palabra edifique. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, volvemos y vemos lo mismo. Efesios tiene lo mismo. Si no vemos a Cristo, no vemos el desarrollo de la obra de Dios, la economía, en palabras así, de cómo se va llevando la administración de Dios, y no vemos a Cristo, a la iglesia creciendo. Usted no ve que en ese lugar, en esa carta, se dice que la iglesia crece. Él se dice que crece. Y cuando dice la edificación, a fin de que seamos edificados, hasta que todos llegamos a la estatura, habla de crecimiento. A la anchura, todo eso habla de crecimiento. Pero entonces habla de que el cristiano es alimentado. La primera carta habla de la obra de Dios en cuanto al procedimiento de cómo Dios rescató al hombre, nos salvó, obra hace, todo lo que tiene que ver. Pero cuando ya llegamos en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, ¿cómo muestra el cristiano ahí? En Efesios 6 del 10 en adelante, como un soldado. El cristiano llamado ¿a qué? A pelear. Cristiano que toda la vida en el miedo, pasa toda la vida y nunca. Usted es un soldado, el que ha sido nutrido por Cristo, tiene que pelear la buena batalla contra el pecado, contra el diablo, contra los demonios, contra la pereza, contra la frialdad, contra todo ese poco de cosas de Babel, de la obra de la carne. Usted tiene que pelear. Entonces, cuando ya llegamos en el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio dice tierra de hierro. ¿Para qué hay hierro? ¿Para qué se usa el hierro? Para hacer armas de guerra, para construir, como dice la hermana. Pero el hierro sirve para hacer escudos y espadas. El cobre, el bronce sirve para hacer espadas, lanzas. ¿Sí ve? No nos podemos quedar todo el tiempo en niños de nenerina. No. Tenemos que pasar a ser cristianos que nos construimos, que edificamos, pero que peleamos, que nos alimentamos de Cristo, pero que peleamos. Porque el mismo pueblo que estaba en el desierto era el pueblo de Dios, pero era el pueblo también llamado a pelear las batallas del Señor. Entonces,
Y de la verdad que Pedro dice que somos piedra viva y que debemos ser edificados. Usted ve todo el sistema, cuando uno ve todo el sistema de la Biblia, muestra a Cristo, muestra su obra. Sacerdotes, habla del pueblo de Dios, la cercanía, la amistad de Dios con el hombre. El sacerdote, los que ministran a Dios. El sacerdote, el hombre que se acerca a Dios. Los creyentes muestran a Cristo en la casa. Hay algo que cuando uno ve el tabernáculo tiene que ver a Cristo en ella, tiene que ver a la iglesia. Entonces, el primer lugar del tabernáculo, como está escrito, es el lugar santo. Y el lugar santo representa la morada de Dios. Pero ahí había algo que se llamaba el arca. Y el arca representa a quién? A Cristo. Y estaban dentro del arca el maná y la piedra de la ley. Pero cuando ya pasamos al lugar santo, el lugar santo es el arca engrandada. Es el arca engrandada. Y mientras que adentro, si hablamos de que la piedra aquí representa la ley, lo que estaba ahí, a Cristo como la ley, el testimonio. Cristo como la vara que de Aarón, que resucitó, dio frutos. El maná, Cristo como el pan que sustenta al hombre. Pero cuando pasamos al lugar santo, vemos el mismo arca, pero engrandada. Y dentro de ella vemos la mesa de los panes, vemos la mesa, el altar de incienso, vemos el candelabro. Todo eso representa a Cristo dentro ahí. Pero ahí están los creyentes. Porque en las tablas están los creyentes. En las tablas están los creyentes. Las tablas que forman son los creyentes. Es Cristo y los creyentes. Y así, si ven, empezó aquí en el arca, pero cuando pasamos aquí, ¿qué pasó? Cristo aquí se hizo más grande. ¿Cómo se hizo Cristo más grande en el lugar santo? ¿Cómo se hizo más grande? ¿Cómo se hace más grande el lugar santo? Por las tablas. Por las tablas. Cada tabla representa a los creyentes. Eran 48 tablas. Las 48 tablas son 6 por 8. 48. El número 8 es el número de la resurrección. Cristo resucitó el primer día. Es decir, 7 días más 1 son 8. ¿Sí? El 6 por 8, 48, el 6 es el número del hombre. La tabla le dio a corta tabla. ¿Y la tabla de dónde sale la tabla? De la madera. El hombre representado como ¿qué? Como árboles. Lo dice el 3:9 del libro y 3:3 del Evangelio de Lucas 3. Le dijo: el hacha está puesta al pie de todo árbol. Todo árbol que no lleva fruto será cortado. Y dijo: y pondrás esas tablas, las vas a poner derecha, porque hay muchos cristianos que llegan torcidos. Pero para ser parte de la casa de Dios tienen que enderezarse. Lo dije esta mañana. Tienen que alinearse, unificarse, volverse como una pared de esa, promiadita. Entonces, voy a ir más hacia el libro de Daniel. Vamos a entrar entonces ahí, porque Babilonia tiene 3 componentes. Y los 3 componentes que se muestran entre los más que hay, pero 3 que quiero sacarlos del libro de Daniel, capítulo 3. Son muchos, pero ahí en Daniel, capítulo 3. Número 1 de estos 3 es el poder político. Número 2, el económico. Y número 3, el religioso. Todo esto aparece en el capítulo 3 de Daniel. En la estatua que él hizo, la que hizo Nabucodonosor, esa estatua lo representa a él. Representa el manejo
Esa estatua que hizo Nabucodonosor, esa estatua representa al mismo Nabucodonosor. La hizo toda de oro, pero representa el sistema babilónico. Esta estatua que representa el sistema político, y el sistema político es el sistema del control. Es un sistema de controlar. Recuerden lo que les dije ayer, en los pies de la estatua. Por una parte era barro y por otra parte hierro. El hierro tiene que ver con el poder político. Recuerde que cuando vemos incluso en el capítulo 7 de Daniel, dice que la bestia tenía pies con uñas de hierro, el pie de hierro. En el capítulo 7 la bestia espantosa. Todo tiene que ver con esto, el poder político, sistema. El poder político es un sistema de control. A la gente lo controla. ¿Por qué lo controla la gente? La religión, podemos decir la religión aquí no hagan así. No, pero la ley sí. La ley le dice no salga y no tenemos que salir. La ley le dice toque de queda y la gente tiene que quedar en su casa. La gente dice no tapa esta calle, la ley por ahí no pasa. Sistema de control. Entonces el mismo Nabucodonosor era el rey, quiere decir que él representa el poder político. Nabucodonosor representa esto. El oro representa el sistema económico. La cabeza de oro, la imagen de oro representa ¿qué? La economía del mundo, el dinero, el sistema esclavizador del dinero, la economía. Le dije mamón, el mamonismo, el dinero, la idolatría por el dinero, el amor por el dinero, raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor a ellos. Porque por amor a ellos llega alguien y le dice, mira, usted quiere ganarse unos pesos, tiene que matar a uno. Le voy a pagar tanto, pum, lo mató. Le quitó la vida a una persona. Por el amor al dinero mucha gente está haciendo cosas raras y extrañas, practicando abortos, haciendo cosas en este mundo por el mamonismo, cosas desagradables delante de los hombres que todavía tienen un poquito de conciencia y delante de Dios, practicándose muertes, ocultismo, hechicerías, abortos y cosas detestables, como agarrar a una persona, matarla y quitarle los órganos por dinero. ¿O no se practica eso en el mundo? ¿Sí ven? Por ese, el sistema. La gente ama el dinero y se hacen esclavos por el dinero. Venden sus conciencias, sus almas, sus cuerpos por dinero. Hacen cosas detestables. Lugares donde venden sus hijos para la prostitución. Niños, porque fuera gente adulta, pero niños que son vendidos a la prostitución. Lugares como la India y otras partes del mundo, el tráfico de personas. ¿Eso de dónde viene? Del amor al dinero. Usted ya ha escuchado, eso se volvió muy famoso, el tráfico de personas. El llamar, véngase que le tengo un trabajo aquí, tráigase 5 muchachas más, bonitas sí, porque son para una oficina. Y llevan y las secuestran. Y las llevan a trabajar en cosas indebidas. De eso estamos hablando, de un sistema esclavizador, satánico, de cosas terribles que se viven en esto, cosas de las cuales que le voy a decir que me dolían como persona y como creyente. En las cosas no estoy. Cosas que uno ve en el mundo, cosas como esas que se vivieron en este país. Y no estoy hablando para culpar a este país, no quiero decir eso, sino las cosas que vivieron los venezolanos en esas benditas trochas. Cómo le quitaron dinero, cómo lo secuestraron, cómo mataron, violaron y les pedían dinero.
Son tantos porque si no, y llame a su familia para que busque plata. ¿Sí ven? Eso estamos hablando de un sistema esclavizador, maligno, diabólico. Tenían que postrarse delante de la estatua, ¿sí o no? Tenían que postrarse. No era fácil, era obligado. No era que si quería, era obligado. Y así es el mundo. Por eso que la Biblia dice que guardemos el corazón de esas cosas. Hay gente que dice para allá. Cuando se va para allá y se interesa de eso, lo empezó a agarrar el espíritu babilónico. Lo empieza a secar, lo esclaviza. Ya no se congrega porque tiene que trabajar. Ya no ora porque tiene que trabajar. Ya no ayuna porque tiene que trabajar. Ya es un esclavo ya. ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor? Como la cabeza y como el representante del sistema, dijo a todos los pueblos. Eso no es lo mismo que hicieron en la Torre de Babel. A todos los pueblos, se reunieron todos allá. Digo a todos los pueblos, naciones y lenguas, porque eso es lo que quiere el sistema. A todos los pueblos. No cree que el sistema babilónico está fuera de los pueblos judíos. No. Dice, y con ella han fornicado los reyes de la tierra. A todos los pueblos, lenguas y naciones. Todo aquel que no se postre al sonido de la trompeta, de este, de aquel y de lo otro, se ha lanzado vivo a un horno de fuego y se ha quemado y bueno. Entonces todo un sistema donde quiere que todo se postre. Un sistema, ahora está el sistema religioso y Babilonia se quiere ponderar como un sistema verdadero y religioso. Se quiere decir que ella es la cuna de la verdad cuando ella es la madre de la mentira. Cuando donde aparece en la estatua está representado todo esto que le digo, el poder religioso, el poder político y el poder económico. Cuando le digo que todos se adoraran, que todos se postraran, que está exigiendo rendición, adoración, religión, reconocimiento, alabanza. Ese es un sistema. Eso es. Y que todos. Así que por estos tres componentes Babilonia domina el sistema del mundo. Ahora, yo quiero por favor que se vaya a Daniel en ese capítulo 3 y vamos a ver la contraparte, escuchen, de la edificación de Dios, del templo de Dios, de la casa de Dios, la contraparte de la verdad, porque Satanás se contrapone y hace un sistema paralelo. Si le digo algo parecido, que se parezca a lo de Dios, ¿sí? A un sistema que imite lo de Dios, que imite el sistema, que imite que imite a lo de Dios. Miren para que vea que esta imagen es la proporción de Dios. Digámoslo de mejor palabras, es la forma como Dios nos está hablando hoy. Cuando Dios inspiró a Daniel para que escribiera esto que se le ocurrió a Nabucodonosor de hacer, le digo, les quiero hablar lo que está en el corazón de las mismas tinieblas, del mismo diablo, de los mismos demonios, para cautivar al hombre. Miren lo que voy a hablar, porque esto no es así. Satanás imita, siempre nos habla como imitación, yo digo contrapone, quiere decir hace algo en contraposición para Dios, pero que se parezca a lo de Dios. Hace un sistema paralelo, parecido, pero se contrapone. Entonces, el verso 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya estatura era 60 codos. Ahí. 60 codos. Hizo anchura 6 codos y lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Sí.
Ahí así quiere llevar el diablo a la gente, a la dureza, a la insensibilidad. Pero lo que quiero decirle es que qué cosa tan extraña. Por favor, quiero que se me vaya el libro de Reyes. Esto no es extraño, el diablo le gusta imitar, contraponer. Váyase a Primera de Reyes, capítulo 0. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera, verso 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová no fue lo que edificó Nabucodonosor para la gloria de él, porque eso está esa estatua para que lo adoraran, porque esa estatua era una imagen de él. ¿Era de qué? ¿Tenía cuánto? Tenía 60. ¿Sí ven? Tenía 60, en otras palabras, una imitación de adoración de lo de Dios. El diablo se lo dará culto. Hizo un sistema de adoración idéntico. Él dijo: yo le voy a contraponer a Dios su casa. Le voy a hacer algo que se parezca a su sistema de adoración. Mientras que la casa de Dios representa a todo el pueblo de Dios, yo voy a hacer a un hombre. Si ve, él hizo a un hombre en él. Nosotros somos el que, el hombre nuevo, la casa de Dios. Si ve, el diablo le gusta contraponerse. Él dijo: yo voy a hacer una imagen, y esa imagen es de un hombre. Lo mismo que dijo: vamos a buscar un hombre para poner un nombre en Babel. Y aquí dijo: voy a hacer una imagen, y esa imagen va a ser la mía. Y esa imagen representa a un hombre, que le digo que después ese hombre se va a corporificar. El hombre maligno, Satanás, el hombre de pecado, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Pero aquí dice que tenía 60 codos. Ahora, esas medidas no son casualidades. Estas son cosas mostradas y reveladas. Eso no son unas cosas de ocurrencia. No. El número 6 es el número del hombre. 6 por 10, 60. ¿Sí o no? El 10 es el número de las naciones. Por donde usted lo busque. Es más, en el capítulo de Génesis 10, ¿de qué se narra? ¿Qué narra el capítulo 10 de Génesis? Los pueblos y las naciones. El número 10 en la Biblia es el número de las naciones. Por eso tenía 60 codos de alto, lo cual representa el 6 del número, porque el sexto día el hombre fue creado. Entonces, Satanás quiere presentar al hombre como suficiente sin Dios, como una imagen hermosa, linda, sin Dios. En otras palabras, que el hombre no sea construido para la gloria de Dios, porque la medida de la casa, y la casa era para quién, dijo que le hizo Salomón, para Jehová. Usted está siendo construido para la gloria de Dios. Mientras que esta estatua que se hizo aquí, la hizo Nabucodonosor para la gloria de Dios, para la gloria de él. Así que por eso les digo, aquí no estamos hablando de ocurrencias, estamos hablando de cosas verdaderas en el destino, en la obra de Dios. El 10 es el número de las naciones, pero es el número, un número que habla de lo completo. Por lo cual, siempre este número que habla de completo quiere decir que el hombre está completo sin Dios. Y esa es la mentira de Satanás. Y si quiere buscar a través de la Biblia dónde está el número 10, 10 víveres, 10 mandamientos, 10 naciones, 10 pueblos, 10 dedos en los pies. ¿Sí sabe por qué los 10 dedos en los pies? Él también lo volvió, es una que se llama simetría. Todas las cosas están arregladas porque el Dios del cielo conoce todas las cosas. Él metió, se llama simetría. Él metió los dedos de
de la imagen, ahora están metidos en la medida. El diablo quiere escaparse, pero Dios nos está iluminando para que sepa que Dios también le tiene conocido todos sus caminos. Sí, Dios le tiene conocido todos sus caminos. Sí, le ha puesto. Entonces, usted va a ver que el diablo quiere meterle esto, le ha metido esto en el corazón del hombre. Entonces, lo próximo que se ha invitado al hombre es que el hombre se dice que es agnóstico, el hombre dice que es ateo, y el hombre dice un poco de barbarie, porque ahora se cree que es suficiente. Ahora quiso borrar a Dios y se ve solamente en la tierra. ¿Oyó? Ese es el cuento de los hombres hoy en día. Así que a él se le ocurrió poner una estatua en contraposición con la de Dios de 60 codos. Ahora en Dios, mientras que esto habla sobre la suficiencia del hombre sin Dios, en la casa de Dios el 6 habla del hombre. ¿Sí? Pero el 10, ¿usted sabe lo que representa? ¿Qué le dije a usted que representa el 10? ¿La qué? Las naciones. Déjenme añadirle una segunda cosa, los pueblos. Ahora quiero que se vaya a Éxodo 26, verso 15, verso 16. Mire para que vea el número 10. Éxodo. ¿Cómo? La altura de cada tabla para el tabernáculo era de 10 codos. ¿Qué le dije que representa la tabla? Las tablas representan ¿a quién? A los creyentes. Porque los creyentes están en la casa de Dios. Representan la casa de Dios. Mientras que decir que hoy en día para construir una casa se necesitan bloques, allá Dios hizo tablas y las cubrió de oro. El oro representa la divinidad, la naturaleza, la salvación, la redención, la naturaleza espiritual de Dios impartida en el espíritu del hombre. Pero si ve que dice que eran de 10 codos. Ahora, mire que dice que es de 10. Ahora, cuando nos vamos a Daniel capítulo 2, dice que la imagen tenía ¿cuánto? 10 dedos, ¿sí o no? ¿Sí? Tenía 10 dedos, ¿sí o no? ¿Y qué representa? ¿Qué le dijo que representaban los 10 dedos? 10 reinos. ¿Y 10 qué? No le dijo solamente 10 reinos. 10 naciones. Y le dijo 10 pueblos. ¿Sí ve? Escuche. Váyase al capítulo 13 de Apocalipsis, 13:1. Tenía 10 cabezas y 10 cuernos. 10 diademas. El número 10 siempre está relacionado con pueblos, con naciones, con pueblos. Apocalipsis 17, verso 3. Y ve 10 cuernos. Los cuernos representan, y si ahí empieza a hablarse, siempre le va a decir: los cuernos que has visto representan reinos y naciones, pueblos y lenguas. Recuerden que eran pueblos y lenguas reunidos para adorar la imagen. Pero en la casa de Dios, ¿qué representa el 10? Lo mismo. Lo mismo. Recuerda, el sistema babilónico es un sistema que se contrapone con el de Dios, pero lo imita. A ver, la casa de Dios está siendo construida, ¿sí o no? La hermana, ¿de dónde es usted, hermana? ¿De dónde es usted? De nacimiento, ¿no? Del Estado Mérida, pero en cuanto a eso que dice ahí, pueblo y nación. ¿De dónde? De Venezuela. ¿Sí o no? ¿Usted de dónde? Pero en cuanto a nación. Venezuela. Pero espérense ahí. ¿Usted de dónde es, hermano?
de Colombia. ¿Sí ven? Miren lo que les estoy mostrando bíblicamente. ¿Qué representan las tablas? Que Dios iba a formar su casa de pueblos y naciones. Mira, hay una nación que es de Colombia, aquí estamos nosotros los venezolanos, los chilenos, los de toda la tierra, y dijo, ellos serán mi casa. Si ven que todos los pueblos, naciones, hemos venido a constituir en Cristo la casa de Dios. Por eso dijo 10. ¿Sí ven? Y no solamente eso, cuando usted busca las cortinas, la medida de las cortinas eran de cuánto? De 10. Porque la casa de Dios Dios no se pela, este es el misterio de Dios. Lo que estaba oculto allá, pero que nos ha sido revelado en Cristo. Por eso en la casa de Dios, el 6 es el hombre, pero el 10 es la inclusión de Dios, de todas las naciones en su Hijo. Donde no hay judío ni griego, sino que todos. Ahora, si usted lee el libro de Reyes capítulo 6, la casa de Dios se construyó ¿con qué se construyó la casa de Dios? Con piedra. ¿Y con qué más? Con madera, con oro. Pero resulta que la madera la mandó a traer ¿de dónde? De los gentiles. Si usted fuera a leer, si la trajeron de otro lugar, ¿sí ve? Porque Dios ha mandado a traer de toda la tierra gente para construir su casa. Esa es la verdad de la Biblia. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Dios ha mandado a traer de las naciones gente de todas partes a ser incluidos en su Hijo Jesucristo, para ser parte de su casa. Y ya no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. No es solamente judío, sino que todos hemos sido incluidos en Cristo. Así que mandó por Jope a traer madera de estos países y le dijo, córtame madera, y dice que se la traía para construir la casa de Dios. Ay, este Dios es sabio. Este Dios nos la puso ahí guardadita y no hay contraponiente satánico que haya podido apartar ni detener la obra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Continuamos después con estos hechos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu casa, Señor. Somos tu casa, tu pueblo. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Señor, por hacernos piedra viva, por salvarnos en Jesús. Gracias porque somos parte de esta construcción, porque somos parte de Dios, parte de Cristo, Cristo en nosotros. Oh, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Aleluya. Gracias, bendito Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por este ayuno, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Dios le bendiga más.